con el guagua guagua y yo, pero recibiendo acá en Jugo de Limón a nuestro amigo, compañero y querido Eduardo de la Serna. Hola Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Aunque estemos Muy bien, hoy abandonados, pero sí, bueno, extrañando a Sandra. A partir de eso charlábamos hoy a la mañana y había leído una carta tuya que publicaste y que me gustó mucho y que te pido por favor que compartas con los oyentes, que se llama Carta Abierta a Francisco, y después te quiero hacer algunas consultas, preguntas e interrogarte respecto a esta cartita que armaste, si no me equivoco, en el día de ayer. ¿Es no, correcto? hoy a la mañana, hoy a la mañana. Hoy a la Pero, mañana, mira pero que también lo puedo compartir con las oyentes, no solo con los los y oyentes. las, dije, me Ah, parece bien, haber bien. dicho, me No, no, parece, pero no, me parece pueda, que no. si me equivoco, pido perdón. No, está muy bien. No, está bien. No, a ver, yo lo que escribí fue con la forma de una carta abierta. Como todo el mundo sabe, una carta abierta es algo que uno le quiere decir a alguien, pero no solamente a alguien, sino que quiere que los lectores lean lo que uno le diría a fulano, más allá de que fulano lo vaya a leer o no lo vaya a leer. Me refiero a la famosa carta abierta de Rodolfo Walsh, este, era a la Junta Militar, pero en realidad era para que todos supiéramos lo que estaba pasando y él los escracha en público. Bueno, eso más allá. Yo escribí una carta abierta al Papa Francisco, este, y empecé, bueno, a ver, yo soy cura, ¿no? Eso creo que ya está todo el partido, no hace falta que lo diga en este lugar. Y el Papa Francisco, menos todavía hace falta que lo diga, era Papa. Entonces, quiero decir que al ser los dos creyentes, partimos de un punto de partida común que es la confianza, la creencia, la fe en la resurrección. Digo esto porque yo lo que empiezo diciendo es que esa carta abierta él la va a leer. Después me puse a pensar un poco teológicamente, yo no sé si en el cielo leen o simplemente saben, pero a los efectos no es el tema importante, ¿no? Digo, pero bueno. Eh, y después empecé primero con algunas cosas elementales. Yo digo, en una carta uno se presenta, vos no me conocés, yo me presento, soy fulano de tal. Él, puede ser que supiera quién soy yo, quizás sí, porque tenía una memoria impresionante, pero qué hago, qué no hago, qué pienso, qué no pienso, no sé si lo pensaba, pero me parece que, insisto, si está en el cielo como creo, ya eso lo sabe, así que tampoco hacía falta mencionarlo. Y la otra cosa interesante, también punto de partida, es decir que contarle mi opinión sobre su papado, me parece que en este momento debe estar sobrecargado de cartas abiertas que le dicen de todo sobre su papado, y el mío no es tan importante tampoco la opinión. Así que se dedique a leer otras cartas en todo caso y listo. A nosotros sí nos interesa y por eso yo la leí, te pedí por favor que la leas Sí, sí, sí. para les oyentes. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí también tengo un problema, pero no importa, eso vamos para otro día, otro día. Sí, sí, sí. La cuestión es, bueno, empiezo con un punto de partida que no es mío, pero que es, él siempre escribía, hablaba y decía, recen por mí. Bueno, ahora que ya está, que ya llegó, ahora que rece él por nosotros, ¿no? Me parece importante porque siempre hace falta que rece por nosotros. Y ahí es donde digo, a ver, tampoco él necesita que yo le diga cómo veo a la iglesia universal y a la iglesia argentina, ¿no? Él sabe bien cómo se tejen las cosas, cómo se trenzan las cosas en la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y bueno, entonces, en estos momentos, obviamente hay trenzas, lo cual no necesariamente es algo negativo, o a veces sí, a veces no, pero digo, está claro que si nosotros podemos charlar de quién queremos que sea, no sé, secretario general de tal gremio, lo vamos a charlar, lo vamos a pensar, y eso es una trenza, no tiene nada de malo en ese caso, siempre y cuando sea algo transparente. Ahora, en estos días creo que las trenzas de que se están gestando van a marcar o pueden marcar el futuro para los que estamos dentro de la iglesia, un futuro que puede ser largo o corto, intenso o no, porque uno nunca sabe. Las trenzas que eligieron a Juan Pablo I duraron poco, las trenzas que eligieron a Juan Pablo II duraron mucho, ¿no? Pero entonces, lo que le decía es, bueno,
la gente, pues esto a lo mejor ustedes no lo saben, mucha gente no lo sabe, porque ustedes son más buenos pero la gente que es muy buena, la gente de los barrios, no, nos suele decir, padre, usted que está más cerca de Dios, ¿por qué no le pide tal cosa? Pensar que yo estoy más cerca de Dios que los pobres es de gente buena o ingenua, pero ¿no? Pero en este caso creo que él sí ahora está más cerca de Dios, ¿no? Yo digo, debe estar tomando mate con la Santísima Trinidad, debe estar charlando y contándole chistes a la Virgen María, está todo ahí. Y acá viene, es esto. Él, como papa, marcó rumbos, señaló cosas y también encontró piedras en el camino y a veces murallas, cosas que no pudo hacer, por ejemplo, porque había fuerzas importantes en contrario, ¿no? Y bueno, ahora se va a elegir el sucesor de Francisco, ¿no? Y bueno, eso puede ser motivo de alegría y esperanza o motivo de preocupación y de tristeza. Depende de lo que se elija, depende de el rumbo que se elija o no, ¿no? Entonces yo lo que decía ahí es, ya que está allá, ¿por qué no lo convence? Porque él manejaba muy bien los tiempos, manejaba muy bien, sabía manejar y lograr cosas. Y bueno, ¿por qué no lo convence al Espíritu Santo para que sople fuerte y claro? Porque lo que pasa es que a veces los cardenales se distraen y terminan eligiendo otra cosa. Entonces, mejor que sople fuerte y claro, ¿no? Eso es lo que le pedía. ¿M? Entonces, que marque, señale un rostro de alguien que se parezca a Jesús. O en todo caso que se parezca a San Pedro, ¿no? Pero no que se parezca a Constantino, me parece importante, ¿no? Eh, Explica un poquito quién era Constantino, Eduardo, porque Sí, a yo ver, no sé. Constantino fue un emperador romano en el 300, los principios del 300, que, digamos, probablemente por motivaciones más políticas que religiosas, pero reconoce a la religión cristiana como religión, todavía no oficial, pero la religión, y empieza a concentrar todo lo religioso del imperio en lo cristiano. Pero entre paréntesis te cuento, pero esto no tiene nada que ver, pero sirve como ejemplo. Hubo un famoso escritor marxista-leninista llamado Dante Alighieri. No Dice, sabía que era marxista, era sí, sí, marxista antes que la letra, digamos, ¿no? claro, claro. A ver, no hay gente que dice que Jesús era peronista, por ejemplo. Bueno, lo mismo, Claro, ya, ¿no? Pero claro. bueno, digo, este escritor marxista-leninista, Dante Alighieri, manda a Constantino al infierno en la Divina Comedia, famoso libro importantísimo de la literatura mundial. Y dice esto, Dante: ¿cuántos males trajiste a la iglesia, Constantino, no por tu conversión, sino porque por ti vino el primer papa que fue rico? Epa. Dante Alighieri. Digo para que no parezca que es un teólogo de la liberación. No, no, Dante Alighieri lo pueden ver en la Divina Comedia, buscar Constantino y van a ver que lo manda al infierno por eso. Pero bueno, entonces lo que yo le decía es que digo, no pretendo que el próximo papa se parezca a Francisco, mucho menos que se parezca a otros, ¿no? Yo lo único que pretendo es que frente a los grandes y fascinantes desafíos que tiene nuestro tiempo, hable del Evangelio y, y presente el Evangelio como un camino frente a esos desafíos de nuestro tiempo. Yo con eso me doy por satisfecho. Eso tiene que ver con lo que decía Angelelli, ¿no? Un oído en el Evangelio, otro oído en el pueblo. Es eso, ¿no? Es Y, decir, Eduardo, ¿qué implicancias tendría que un próximo papa siga en términos prácticos o simbólicos o discursivos el camino del Evangelio? que sería cristiano, lo cual a veces no pasa en los papados, ¿no? A ver, ha habido papados que no se parecen mucho a Jesús, ¿no? Y yo creo que, a ver, yo creo que lo mejor que yo tengo para ofrecer en mi comunidad y en mi barrio es hablar de Jesús y que la gente conozca a Jesús, mostrar el Evangelio y mostrar qué maravilla que es para los que somos creyentes
mirar el Evangelio, seguir el Evangelio, escuchar el Evangelio, es decir, escuchar, por ejemplo, que en una propuesta de odio, de indiferencia, de descarte humano, en una política de violencia, de insultos, digamos, otro como Jesús propone amor, solidaridad, empezar por los pobres, propone perdón, propone justicia social, propone otro camino. Me parece que ¿Será ahí por está. eso, Eduardo, que por proponer otro camino, Milei catalogó en su momento a Francisco como un personaje que tenía el sitio del maligno? Bueno, lo que dijo ese día en ese reportaje que le hizo la que en ese entonces era su jefa de campaña, que era Vivianita, que después se corrió, no sé si le dieron más plata en otro lado, no sé qué pasó. Pero fuera de eso, fue impresionante porque no había una cosa sensata en cada frase. Ocupa este, El trono. el trono de Dios, el trono de Dios, no, pero ¿qué es eso el trono de Dios? El trono de Dios está en el cielo, que lo único que falta es que el Papa esté en el trono de Dios. Mezcló todo, ¿no? Y habló del maligno y habló de unas cuantas cosas más. Pero yo creo que el tema es el Papa Francisco, desde su primer documento, que es una encíclica, una carta que se llama El gozo del Evangelio, que tiene que ver con lo que estoy señalando ahora. Él dijo expresamente, porque él no, a ver, Francisco no le escapaba al conflicto. Y no tuvo problema en decir, por ejemplo, que los pobres no son pobres porque hubo una mega sequía internacional. Los pobres no son pobres porque hubo un terremoto que destruyó todo. Los pobres son pobres porque hay un sistema que mata. Lo dijo expresamente, este modelo mata. Entonces, obviamente los defensores, los artífices del modelo, se sienten tocados y señalados por alguien que los está escrachando públicamente, aunque no le diga su nombre, no hace falta que diga los nombres, todos los conocemos, ¿no? Así que en ese sentido es razonable que Milei vomite odio contra el Papa, aunque después se haga el retrasado. Ah, no, bueno, no sé, algo pasó que llegó tarde, pero no sé, no hace falta que lo diga, es evidente. Es decir, obviamente tiene que tener que destilar odio frente a lo que le dijo el Papa, porque el Papa escrachó un modelo, que es el modelo de gobierno de Milei hoy, como un modelo que mata. Punto. ¿Mm? Eh, la verdad es que creo yo, Eduardo, que esta carta, bueno, en términos conjeturales, digamos, que leí a la mañana y que estaría bueno que otros puedan leer. Después voy a ver si lo podemos colgar, por lo menos en Déjamelo Pensar, para que la gente acceda, porque me parece un punto de partida, como bien vos lo planteás, simplemente para reflexionar y para, digamos, apropiarse de alguna manera de estos debates que se están dando de cara a una continuidad simbólica de un proyecto ligado de alguna manera a la emancipación versus, obviamente, proyectos conservadores que hoy están tratando de presionar para elegir a un troglodita, ¿no? Que tiene mucho poder. Estamos hablando de 1.400 millones de personas, estamos hablando de un poder simbólico muy importante. Por eso un tipo como Trump o Milei están presentes obviamente en el Vaticano, porque saben de que ese lugar tiene un poder de la palabra, Ujú. ¿no? Más allá de, Y simbólico. claro, y simbólico enorme, digo. Entonces, bueno, la realidad es que todos estamos expectantes, incluso personajes agnósticos como yo, digamos, atentos a que eso que por lo menos fue a caminar respecto a la experiencia de 12 años de Francisco, que para mí Francisco no es Bergoglio, ¿no? No. Eh, daría mucho para discutir, ¿no? Ahí me preguntaban en una radio ayer, sí, ayer, respecto a esto, y digo, mira, para mí hay dos hipótesis. O Bergoglio se vestía de negro y se hizo el conservador para que lo elijan, posibilidad número uno, o la dos, que también puede ser, es cambió. Todos cambiamos, a veces para mejor y a veces para peor. En este caso, Bergoglio cambió por Francisco para mejor. Pero más allá de cuál de las dos hipótesis sea, porque está claro que Bergoglio
no se parecía mucho a Francisco, ni siquiera en los colores indumentarios. Así que bueno, eso quedará para conjeturas, para hipótesis posteriores. No sé qué pensás vos respecto a esto que dije. Mirá, a lo mejor haya otras variantes, otras posibilidades, porque digo, Bergoglio era jesuita, bueno, Francisco también, ¿no? Bergoglio era jesuita. Y no te olvides que al jesuita, al provincial o al general de los jesuitas lo llaman el Papa Negro. Acá era un Papa Negro que era Papa Blanco, así que era un oxímoron en este caso en concreto, ¿no? Pero está claro que él, digamos, marcó rumbos en su pontificado que algunos que eran esperables y otros que, para mí, por lo menos, fueron bastante inesperados y gratamente inesperados, ¿no? Es decir, por suerte, no lo esperaba y me sorprendió gratamente, ¿no? Pero yo creo que es eso, es decir, yo creo que, el, que Francisco... a ver, lo que pasa es que yo lo que creo es que Francisco a lo mejor desde su época también, de cuando era provincial, digo, él había tenido de papa a Pablo VI en su momento, ¿no? Y digo, y yo creo que como papa se pareció mucho más a Pablo VI que a Juan Pablo II, ¿no? Ujú, ¿No? ujú. Y en ese sentido, por eso con lo que termino el tema de la carta es, él le dio mucha pelota al Concilio Vaticano II, cosa que no le habían dado pelota que Juan Pablo y Benito XVI, ¿no? Por eso Claro. en la carta, en broma, digo que si quiere que les cuente a los cardenales que hubo un concilio que rejuveneció la iglesia, alegró la iglesia, y que en todo caso le pida a Juan y a Pablo, Juan y Pablo son Juan XXIII y Pablo VI, que les cuente a los cardenales cómo fue el concilio, y que en todo caso le pida a San José que necesita ayuda urgente en la carpintería a Juan Pablo y a Benito para que se vayan lejos de Roma, así no interrumpen la vuelta del Concilio Vaticano II. Eso me parece. Yo si el Concilio Vaticano II vuelve a estar en primerísimo plano, con eso me doy por satisfecho. Bueno, esperemos, vamos a recalar en la esperanza de que estos cardenales tengan el soplo del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo, Eduardo, hasta el martes que viene. Bueno, y un abrazo a todos, a todas y a Sandra que me está escuchando. Sin duda que sí. Abrazo. Chao, chao. Bueno, chao, hasta luego.